Otra vez la paz del Señor esté con ustedes. Bienvenidos, buenos días. Dios me los bendiga. Gracias a Dios nos da la oportunidad de estar aquí juntos, de nuevamente tener la oportunidad de oír la palabra de Dios, que tengamos hambre de la palabra de Dios y que podamos comer en este día lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Estamos en un diferente mes ya. Vamos a dar un nuevo versículo que tenemos como tarea, a ver si nos lo memorizamos. Es Salmos 34:14. Repitan después de mí los que pueden. Dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ok, este es el nuevo versículo que vamos a estar hablando. Y pues entonces el tema le voy a poner: apártate del mal. Así se va a llamar el tema, apártate del mal. Quiero que me acompañes en la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 12. Voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Y dice así: Apocalipsis 12, del 1 al 10. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentara por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te ruego que tú me uses. Siempre tal vez es la misma oración que hago, pero yo sí quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me use, porque tu palabra, Dios, sin tu Espíritu Santo, pues sería pura letra. Pero con tu Espíritu Santo da vida, con tu Espíritu Santo nos da ese entendimiento, nos alumbra, nos hace mirar las cosas como deben de ser. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y Señor, que solamente yo sea un canal, un instrumento, un vaso que tú uses para mi propio corazón y mi vida y la vida de los oyentes. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que el Salmos 34:14, que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, son instrucciones que nos van a ayudar muchísimo, pero las podemos leer sencillamente, pero aplicarlo a nuestra vida es otra situación. Quiero decirte que el mal, si te pusiste atención, hubo una guerra en el cielo,
creo que hay unas esferas donde te quiero estar mencionando, que no nada más fue con Adán y Eva, sino que fue allá un querubín. Un querubín que fue formado, dice la Biblia, que fue perfecto en todo hasta que se halló maldad en él. Este querubín que se convirtió en Satanás o en Lucifer, que menciona aquí la Biblia, estamos viendo que a una tercera parte de los ángeles, en número yo no sé cuántos serían, pero muchos dicen que son billones, se los trajo. Y la Biblia me menciona que vino al mundo y es el que engaña al mundo entero. Y eso me hace a mí pensar que la Biblia, cuando dice apártate del mal, a veces no es tan sencillo como creemos. Porque en cierta manera hay una guerra continuamente, y la raíz de esa guerra es el bien contra el mal, o el mal contra el bien, como lo quieras poner. Pero ese siempre ha sido la raíz que está luchando, siempre va a haber y va a existir. Y si tú preguntas por qué hay una guerra, siempre van a ser esos dos polos. Hay algo que es bueno y bien, y hay algo que es malo y se oponen. Y esto me deja pensando a mí muchas cosas que antes yo no tenía las respuestas, y no tengo todas las respuestas, pero algunas respuestas me han bajado a través de caminar con el Señor, porque probablemente en este día, en este momento, tú preguntes ciertas cosas a Dios, como por ejemplo una de las preguntas es, ¿por qué Dios no destruyó al diablo? Sencillo. Es una de las preguntas que muchas veces cuando uno lucha con eso mal, uno dice, Señor, sencillamente, ¿por qué no destruiste al diablo? Allá cuando viste que se rebeló, ¿por qué permitiste que engañara a tantos ángeles? Y dice que hasta la tercera parte de tus ángeles cayeron con él. Hubo una guerra en el cielo, imagínate esa esfera, una guerra en el cielo, donde el arcángel Miguel pelean, ángeles contra ángeles pelean. Imagínate la fuerza y el poder que a veces el mal simboliza, queriendo conquistar el trono de Dios, queriendo conquistar el mismo cielo. Hay una fuerte guerra, una fuerte pelea, y ellos son arrojados. Entonces eso me hace pensar que no es tan sencillo, y tenemos que poner la atención a la Biblia, porque el mal siempre está a la puerta. La Biblia dice, el pecado siempre está a la puerta. El mal, en ocasiones me doy cuenta que está en nosotros. Ya no es tanto que está afuera, a veces está contigo mismo, siempre peleando contra el bien, siempre peleando. Y de pronto Dios me empieza a dar indicaciones, y una de las cosas es que me dice la Biblia, apártate. Y yo tengo que ver que si no me aparto, me va a traer las consecuencias que la Biblia me marca. Pero también me trae beneficios cuando yo me aparto del mal. Pero vemos que a veces no es tan sencillo, y creo que una de las cosas que debemos nosotros reconocer y saber es que Dios nos deja instrucciones en la Biblia, nos deja conocimiento bíblico para que nosotros podamos saber. Cuando yo le pregunté a Dios, ¿por qué no destruiste al diablo? Creo que una de las respuestas que vino es de que Él nunca quiso manipulación, porque la manipulación es un pecado. Tampoco Él nunca quiso crear robots sin el libre albedrío.
Quitando esas dos palabras de que tú y toda la creación que Dios ha formado inteligente, no ha querido que tú seas ni manipulado, ni creado como un robot donde no tengas la suficiente opción de escoger el bien o el mal. Entonces Él te pone y te da un armamento de inteligencia, de decisión propia, de conciencia, de fuerza de voluntad, que Dios te la puso, que Dios te la dejó. Y de pronto vemos que en ocasiones, si hubiera destruido al diablo, vamos a decir que él tiene el poder, porque lo tiene, y le hubiera dado unos rayos ahí al enemigo y lo hubiera destruido, probablemente esa escena, todos los ángeles le hubieran servido a Dios, pero no por amor. Porque hay un terror y un miedo de que me vuelvan a mí, me enjuicien igual con esos rayos que al enemigo por rebelarse le cayó. Probablemente aquí en la tierra pasa lo mismo. Si viéramos un Dios enjuiciador inmediatamente con los malos, probablemente todos los que miráramos esa escena dejaríamos de hacer tal vez lo malo, pero no porque hemos entendido qué es lo malo, que eso cause cosas malas, sino porque simplemente tenemos miedo que nos acontezca lo que acontece con esos rayos fulminantes que Dios manda. Y probablemente nosotros nos acercaríamos a Dios no por amor, sino porque simplemente no queremos que Dios nos destruya de esa manera. Probablemente nosotros nos equivocamos en acercarnos a Dios cuando nos acercamos probablemente por lo que Él nos da, pero no nos acercamos por lo que Él es. Y ahí entonces nos equivocamos nosotros. Y Dios no quiere que nosotros le busquemos porque Él nos puede hacer o nos puede quitar. Creo que la pregunta que yo le hice a Dios de que Él no destruyó al enemigo fue para decirnos que nos permite de que nosotros nos acerquemos por lo que Él es y no por lo que Él hace. Uno de los versículos que nosotros nos memorizamos fue en 2 de Crónicas 7:14 y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero creo que la Biblia siempre está formada en buscar su rostro. Me gustan mucho los profetas cuando ellos decían: aunque el sol ya no amanezca, aunque las estrellas no dieran su luz, aunque la higuera ya no dé su fruto, aunque nosotros veamos y la tierra tiemble, nosotros seguiremos alabando al Señor. Profetas que ellos empezaron a entender. El apóstol Pablo dijo: en escasez, en riqueza, en pobreza, en desnudez, en cárcel, sin cárcel, como esté, voy a seguir al Señor. No acondicionan a Dios por lo que Él hace, sino su corazón llegó a formarse un amor y un carácter y una madurez donde ellos siguieron al Señor independientemente dejara de hacer Dios o no dejara de hacer. Pero a veces aquí la maldad viene a querernos que es como mayor que el bien. Después vamos a estar escudriñando el bien, pero aquí vemos que el enemigo probablemente está usando las mismas artimañas que usó ya en el cielo aquí en la tierra. Y a veces el mal viene envuelto muy placentero. ¿A cuántas personas yo no he visto que el mal le llega envuelto de un orgullo, el que no te dejes? Y ese orgullo, aunque destruyó tu matrimonio, destruyó tus seres amados, ese orgullo viene tan envuelto y te dice: no, pero tú tienes la razón, tú tienes que ver y no te dejes. Inclusive ese síntoma te hace sentir como fuerte, te hace sentir: y yo no me rajo, y yo no voy a aflojar, y yo no voy a dar mi brazo a torcer.
y te conviertes sin querer queriendo en alguien malo, cuando realmente a veces, cuando yo veo que alguien que tenga un mejor carácter es un pacificador. Y el pacificador, a veces hay gente que me he encontrado yo aquí en la tierra, que qué bonito es que cuando, aun que les agredan, aun aunque les digan cosas, aunque ellos no tengan el problema o la situación, aún así ellos te contestan bien. Son pacificadores, están del lado del bien. Y inclusive aunque ellos no tengan la culpa, ellos pueden decir, discúlpame. Admiro a esa gente. Aquí el enemigo nos ponemos que poner muy listos porque el mal va a querer robarte, sacarte del camino. El mal va a querer destruir tu familia, destruir tu mente, destruir tu alma, destruir tu corazón, destruir tu vida y destruir tu salvación. Ahora, el mal no siempre viene con síntomas de que te vas a hacer sentir mal. A veces el mal viene con síntomas que te va a hacer sentirte bien. Viene como un regalo, como que a veces el enemigo se enteró que Abraham tiene una promesa de un hijo y le presenta primero un hijo con la sierva, muy parecido a lo que Dios tiene, muy parecido a lo que Dios le va a dar, pero le viene primero Ismael. Y a veces vemos que Abraham, sin no tener altar, se mete con Agar y viene Ismael. A veces el enemigo te envuelve el mal primero y te lo ofrece, y en tus sentimientos te hace ver, no es tan malo, es bueno. Cuando estaba Eva, dice que el árbol a los ojos se miraba codicioso, se miraba muy bien el fruto. Y a una mano estaba para sacar una fruta y conocer el bien y el mal. El enemigo le dice, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Y es la misma estrategia cuando Jesucristo, antes de la cruz, el enemigo le dice, si tú te postras, yo te doy todos los reinos del mundo porque a mí son dados. Muy parecido a lo que la cruz le iba a ofrecer. Pero el enemigo a veces se quiere adelantar y te quiere decir, mira, no tienes que hacer mucho, no tienes que sufrir tanto. Yo te los doy. A veces tenemos luchas tan intensas y tan fuertes que esto no comenzó aquí en la tierra. Pero la Biblia sí me está indicando, apártate. Una de las indicaciones es apártate. Dice en Proverbios, dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Sigue adelante. Si eres un joven, a veces te van a decir, ¿qué tiene de malo tener un novio? De malo tener una novia, de malo. Inclusive he llegado a encontrar personas que dicen, es mejor que vivas en una unión libre, así te das cuenta si va a ser compatible en tu matrimonio. Pero nosotros creemos de que Dios honra el sexo a través de un pacto. Y nosotros creemos lo que la Biblia nos enseña de abstenerte y llegar virgen, porque es para bendición. Pero mucha gente te va a decir que eso no es cierto. Y el mal va a venir con tantas maquinaciones que no es tan malo. David iba bien, y dice que el enemigo se levanta y hace un censo, diciéndole al enemigo, cuenta cuántos soldados tienes, cuenta cuánto tienes. Y al obedecer, luego le viene un juicio y empieza a sufrir consecuencias, porque el enemigo a veces te dice, no es tan malo, mira, no te va a pasar nada.
Y de pronto nos vamos y vemos que la maldad en ocasiones llega cuando probablemente nos equivocamos, cuando no tenemos un buen altar con Dios. Si a veces teniendo un altar con Dios todavía llega a las puertas, y no creas que eso te es tan fácil, todavía llega y te empieza a decir cosas porque la maldad está allí y Él quiere que la sigas, esa maldad. Él quiere que sigas ese sentimiento oscuro, ese pensamiento oscuro, y te promete o te hace ser como que al final todo va a estar bien. Pero cuando yo observo, primeramente cuando observo la Biblia y me doy cuenta de que los ángeles estaban bien, ese querubín estaba bien, y por la maldad perdieron todo. Mi pregunta, ¿yo soy mejor que ellos? Entonces mi respuesta es que yo también lo puedo perder todo si le hago caso a la maldad. Y eso no se oye muy bien. Cuando bajo a la esfera de la tierra, empiezo a observar a la gente que le hace caso a su maldad. Hay una persona que iba a la iglesia, hace años yo lo conocí en la iglesia, pero él empezó a hacerle caso a la maldad y empezó a tratar mal a su mujer, golpes a su mujer, groserías. Empezó a andar en bares, empezó a borracharse, empezó a fumar, pero él se seguía diciendo que era hijo de Dios. La señora se divorcia, se junta con otras mujeres, y así empezó, y él empezó a prosperar en sus negocios, mucho, mucho, mucho. Empezó a tener mucho dinero. Y compró casas. Y yo miraba que no hacía las cosas bien. Y él pensando como que nunca le va a pasar nada. Pero de pronto llega la policía, se lo lleva. Y por ahí me entero que él llegó a tener relaciones con niñas, siguiendo pensando como que no te va a pasar nada. Y está en la cárcel porque la maldad siempre viene envuelta diciéndote no te va a pasar nada. A ti no te va a pasar nada. Tú sigue la maldad y a ti no te va a pasar nada. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña apártate y haz el bien. Toda la gente que yo he mirado, jóvenes, cuando yo era muy joven, yo miraba jóvenes que seguían la maldad y que ellos me decían aleluya. Se burlan de uno que no quiere hacer eso. Y acabaron con SIDA. Y acabaron muertos jóvenes. Yo lo vi, yo lo observé. Otras personas que los vi muy machistas acabaron divorciados, donde muchos de los platos rotos son la consecuencia de los hijos que dejaron. Yo lo vi, nadie me lo contó. Y así te puedo decir de todas las personas que piensan que tomar no es malo, fumar no es malo, esto no es malo, el enemigo te dice eso no es malo, inclusive hasta te pone en la Biblia, Dios hizo el vino. Y créemelo que el enemigo dice que al mundo entero engaña. Y no estamos exceptos, ni los pastores, ni los cristianos, ni los que compartimos la palabra. La fuerza de la maldad no es algo como
Bueno, yo ya oré, yo ya leí la Biblia, yo ya estoy bien. A veces la maldad viene, ni siquiera ni te das cuenta por dónde te entró. El apóstol Pedro, creo, con un sentimiento correcto, no quería que su maestro sufriera, no quería que su maestro padeciera, con un sentimiento de Señor, que no te lastimen, le dijo que no vaya, que no pase. Jesucristo se me hizo muy fuerte como le contestó, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mirada en el hombre y no en las cosas de Dios. Mírate cómo está la maldad, que a veces hasta un sentimiento bueno, pensando, de pronto el enemigo te entró y ni te diste cuenta cómo. Una de las herramientas que quiero decirte, que para que la maldad realmente no esté enseñoreándose de nosotros, es que realmente tengas un corazón contristo y humillado todos los días de tu vida delante de Dios. Y no te la creas. Nunca. ¿Cuántas mujeres muy bonitas por su belleza? Porque yo soy bonita, me van a rogar a mí y las dejan solas. O las engañan. Porque pensaban que era bonita. ¿Cuántos hombres guapos y bellos? Porque soy guapo, mi esposa me tiene también. Te engañan. O porque yo soy bueno, porque yo me merezco. Y te la crees. Y no nos damos cuenta que a veces la maldad viene tan sagaz en el personas que se han dicho apóstoles, tragedias horribles, desecho sus familias, desecha la congregación. Y me pregunto yo, al enemigo le dejaron eso, engañan una tercera parte de aquellos seres inteligentes, ángeles, que yo creo que ellos tuvieron experiencias muy profundas con Dios. No sé qué tanto vivieron allá. Aún los engañaron. Y de pronto aquí en la tierra, nosotros seres humanos, de pronto llega un momento donde aunque tenemos que obedecer a la Biblia y la Biblia dice, hey, pongan atención, apártense del mal. Apártense, apártense, apártense. Y después dice la segunda indicación, y hace el bien. Porque la maldad nos va a traer totalmente destrucción. Totalmente. Probablemente al principio se sienta bien, pero de pronto te va a traer una destrucción. Al principio te promete placer, pero después te va a traer una gran destrucción. Al principio te hace creer que no te va a pasar nada, y de pronto estarás tal vez detrás de una cárcel. Un, un siervo que le tocó compartir hace años, me gustó muchísimo. Y él dijo que él desde niño ha estado con la Biblia, fue a institutos, fue a escuela, fue a doctorados, a maestría, y empezó a ejercer él por el llamamiento de Dios, escuelas bíblicas. Él preparaba hombres y mujeres de Dios. Y en una ocasión, él empezó a escudriñar el anticristo. Y él supo que ese espíritu a veces se sienta en las congregaciones. Se hace pasar por Cristo, imitando como si fuera a Cristo, pero no es Cristo. Y él, empezando a hablar con Dios, Dios le dijo,
Si tú no aprendes a tener un corazón contrito y humillado, este espíritu te puede engañar, aun con todo tu conocimiento. La maldad te puede engañar, con todo y tu conocimiento. Si tú no aprendes a tener un corazón de dependencia de mí, si tú no aprendes a tener un corazón de que dependes de la fuente de Dios, de la raíz, de la vida, y tú te quieres apartar, tu ramita se va a secar. Tu ramita va a dejar de dar fruto. La Biblia dice, no te apartes de mí. Apártate del mal, pero no te apartes de su presencia. Y cuando yo oí a este siervo, él dijo, todos los días intento humillarme delante de Dios y decir, Señor, probablemente delante de ti yo no sé nada. Aunque enseña institutos, tal vez ni siquiera me doy cuenta, Dios, cuando la maldad ya entró en mi vida. Pero tu Espíritu Santo, que es luz, pero tu Espíritu Santo, que puede discernir todo, con un corazón humillado, Señor, como dice el Padre nuestro, apártame del mal. Y se me grabó. Y quiero decirte a ti que probablemente no veas el mal, ni siquiera te das cuenta. Pero lo que sí te quiero decir es de que si Dios nos abre nuestros ojos, sí lo vemos. Si el Espíritu Santo te abre tus ojos, sí lo ves. Pero a veces parece como que el mal te ciega y no lo ves. Por eso siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude cuando estoy compartiendo algo, porque Él es el que nos abre los ojos, el que me abre mis ojos y el que abre tus ojos. Porque si no vamos a poder tal vez ser engañados. No nos creamos que somos mejores que esos ángeles en el cielo. No nos creamos que somos mejor que la generación cuando un día Dios destruyó en la generación de Noé. En ocasiones hasta Jesucristo dijo, ustedes piensan que son mejores que estas personas. De cierto les digo que no. Si vosotros no os arrepentís, van a perecer igualmente. No somos mejores que los israelitas que se quejaron en el desierto. No somos mejores que Adán que comió del fruto. No nos creamos mejores que si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera cometido eso, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, creyéndolas que nosotros podemos, cuando realmente la maldad ha tumbado a muchas personas. Las únicas personas que no las ha tumbado son aquellas que realmente tuvieron un corazón que siempre dependieron de Dios. Son las únicas. Pero a veces nosotros no la podemos creer, nosotros no la podemos pensar. Pero realmente yo creo que nosotros necesitamos siempre al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que nos enseña a que podamos ver esa maldad. A veces me recuerda algo en mi propia vida. Cuando a mí, ya lo he contado en el testimonio, cuando a mí yo sufrí de ataques de pánico y todo eso, de un montón de cosas creo que venían ahí combinadas. Y yo, aún siendo cristiano, le pregunté a Dios qué era eso, por qué sufría eso. Y Dios me da en una visión un feto. 2 veces entendí que era yo y ese problema venía desde ahí. El Espíritu Santo
Como en un momento le habla a mi madre y le dice, tienes que pedir perdón. Hay un predicador que Dios usó en México, yo en Estados Unidos, mi madre en México, y el Espíritu Santo le dice a mi madre, tienes que pedirle perdón. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, como era un bebé, como era un feto, ni supo, ni se dio cuenta. Pero no pensaban que ese feto, ese bebé iba a ser un joven que le iba a preguntar a Dios, ¿qué está pasando? Porque hubo maldad. Como sea, hubo maldad. Y la maldad entró. Pero el Espíritu Santo viene y abre los ojos y dice, mira, esto pasa por esto, te abro los ojos y pide perdón. Yo contesto el teléfono, la perdono y eso se va a través del perdón. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces la maldad ni siquiera nos damos cuenta lo que hicimos en el pasado. Pero a veces el Espíritu sí viene al presente y te dice, esto pasa por esto. Un matrimonio, ¿por qué mi esposa siempre está mal conmigo? Y el Espíritu le dice, porque en la boda le aventaste un barril de cerveza en su vestido. Pide perdón. ¿Por qué en ocasiones estamos mal? Preguntemos al Espíritu Santo. Porque la maldad ni te das cuenta por dónde entró, hermano. Ni te das cuenta por dónde pasó. Si Jesucristo no le dice a Pedro, él ni se da cuenta que ya el enemigo estaba entrando. Si ya te apartaste, hermano, regresa. Dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tus propios ojos. Te está dando una indicación. Teme al Señor y apártate del mal. Porque somos muy expertos en hablarnos a nosotros mismos. No está tan mal. Y el enemigo atrás. Ni sabes lo que sembré, porque va a crecer. Esa palabra no fue tan fuera de lugar. Esa actitud no está tan fuera de lugar. No pasa nada. Todos se enojan. Todos discuten. Todos se pelean. Además, no soy el primero ni el único. Y el enemigo, si supieras que por ahí te voy a destruir. Esa semilla va a crecer y te va a matar. Y la Biblia nos da indicaciones en tu propia opinión. Cuando tú te hables a ti mismo, no seas tan sabio en tu propia opinión. Mejor preguntemos al Espíritu Santo, ¿está bien mi actitud? ¿Está bien lo que dije? ¿Está bien lo que hice? Porque a veces la maldad, hermano, no creas que uno la ve tan fácil y tan clara. Porque el enemigo es muy audaz, cómo se presenta como ángel de luz, cómo habla al oído, cómo imita a veces a Dios, cómo te hace creer que no va a pasar nada. Pero de pronto vienen ataques y tú dices, ¿qué está pasando? A veces se abren puertas tan horribles, se destruyen familias, se destruyen países, colonias, escuelas. Aquí quitaron la oración en los Estados Unidos. Pensaban que quitar la oración no pasa nada. La maldad entrando y de pronto llegan con metralladoras, con bombas, porque pensaron que no pasa nada. Vamos a dar permiso a estas leyes, que se casen, que hagan. No pasa nada. Sodoma y Gomorra dijo, ¿qué?
Vamos a violar a estos hombres que llegaron a ti, vamos a conocerlos, que no pasa nada. Fueron destruidas. Y Jesucristo dijo, si en Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que vosotros veis, hubieran oído, se hubieran arrepentido, Así les dijo en el entonces que vino Jesús. Ellos se hubieran, imagínate que ellos se creían mejor que los de Sodoma y Gomorra. Y a veces así nos pasa a nosotros. Yo soy mejor que de Sodoma y Gomorra. Yo no soy así. Hermano, la maldad es maldad. Y la maldad viene y destruye y nos engaña y pensamos, no pasa nada. En nuestra propia opinión no pasa nada. Y Dios te indica, mejor pregúntame a mí. Y de pronto te digo si no pasa nada, porque probablemente te voy a decir, pide perdón. Pide perdón. Y olvidémonos de creérnosla a nosotros mismos. Evita lo malo. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos nuestra conciencia. Que Dios la puso. ¿Qué te dice? Pero de que sí creo que el Señor está indicándonos que Él no quiere que perdamos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra armonía. Es porque Dios quiere que nos apartemos del mal. Y no importa si son vicios, si es flojera, si en pecados groseros, Dios te dice regresa. Apártate del mal y regresa. Regresa al sendero, regresa, antes de que te alejes más, antes de que sufras consecuencias peores, regresa, mejor regresa. Cada día regresa al altar, cada día regresa a mí, cada día ten un tiempo conmigo, cada día vente. Regresa todos los días, porque yo soy el único que te voy a decir, hiciste bien, hiciste mal, porque el mal ni siquiera te puedes dar cuenta a veces cuando te llegó. Nada más llegó. Mejor, mi Espíritu Santo es el único que sabe todo. Y es el que te va a indicar cada paso, cada movimiento. ¿Qué es lo que vas a hacer para que no caigas en el mal? Esas son las indicaciones bíblicas. Y este es el versículo que vamos a estar memorizando. Y así vamos a estar iniciando. Y las 3 esferas, Señor, que Dios me dijo es en el cielo, con el enemigo y sus ángeles, en la tierra, con Adán y Eva, y en nuestros propios seres, nuestros propios cuerpos, llevamos esa infección de maldad que Dios nos está enseñando a con el bien ganarle. Siempre hace el bien, hermano, nos va a ir bien. Y espero que hagamos conciencia. Espero que si el Espíritu Santo te pone en particular un suceso, un momento, algo que el Espíritu Santo te esté mencionando aquí, que solamente tú sabes. No importa si fue en el pasado, no importa si fue ayer, pero tú sabes. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, aquí hay maldad. Apártate de eso. No lo sigas. Huele a maldad. No importa cómo el Espíritu Santo te lo está hablando, te lo está revelando. Pero Él quiere tu bien, Él te ama, Él me ama. Y yo creo que Él quiere que nos apartemos del mal para ver una vida dichosa, una vida bien,
Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por este momento, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí, aprender de tus indicaciones, de tu palabra, y sé que el enemigo le entró la maldad y se ha esparcido y ha llegado, Señor, hasta infectarnos a nosotros. Pero creo, Dios, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo y tú nos indicas, Señor, cómo pedirte perdón. Tenemos un Dios que nos perdona nuestras maldades. Creo que tenemos un Salvador que pagó el precio por nuestras maldades. Y creo que tenemos un Espíritu Santo que Él es el que nos indica toda verdad y Él nos enseña nuestra maldad. Padre, que podamos reconocerlo, humillarnos delante de ti y no justificarlo por nada. Que la maldad no habite en nuestros corazones ni en nuestras almas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén.